En el video anterior llegamos a las conclusiones que nos permitieron ver cuál es el uso que tiene la adaptabilidad y en qué momento es que podemos ponerla en práctica, podemos usarla, porque sí se puede usar en determinados momentos del plan que estamos desarrollando en lo que estamos desarrollando. Para nuestro emprendimiento, para nuestra empresa, para cualquier cuestión que querramos lograr en nuestra vida. Y mientras más transcurren semanas, más notas surgen en diferentes medios que nos hablan de la adaptabilidad como solución a un contexto particular en el que estamos hoy en día. Ahora, si nosotros también nos preguntamos, ¿solución a qué? ¿Solución a qué es lo que nos trae la adaptabilidad? Es ahí que podemos ver que ese contexto en particular, al que hacen referencia las mayorías de esas notas, es ese contexto de cambio constante. Cambio constante que lo podemos ver en ámbitos tanto culturales, sociales, políticos, económicos, incluso hasta de las cuestiones del ambiente. En todos esos lugares podemos ver algo que ya es evidente, un cambio constante que se relaciona también muchas veces directamente con el caos. Se arma una relación directa con cambio constante igual a caos y se arma también una relación directa con que ese cambio constante solamente se puede solucionar con la adaptabilidad, con la adaptación. Traje esta vez algunas frases para leerlas ahora y también voy a ubicarlas en pantalla para que las puedan leer también y seguir, y los links abajo para que puedan ver las notas de los respectivos diarios en donde hacen notas con respecto a lo que estoy mencionando en este tercer video, en donde estamos recorriendo si la adaptabilidad es indispensable o no. Y esos textos dicen lo siguiente. El primer texto dice, es por eso que ser adaptable durante estos tiempos inciertos es indispensable. Dice Brodnitz, agregando que solo se volverá aún más importante a medida que el ritmo del cambio aumenta. ¿Ven la relación directa que arma? ¿Entre qué? Entre la adaptabilidad como solución a este ritmo del cambio y el cambio que aumenta. Otro texto que dice la velocidad de su capacidad adaptativa será aún más valiosa que su caja y sus actuales productos. Sin embargo, no solo deberá ser una capacidad, sino que deberá convertirse en su ADN cultural. La adaptabilidad como solución, como ADN cultural ante una situación, y esto es muy específico del contexto actual de la Argentina y muy específico del contexto económico de la Argentina. Y hablan de una necesidad de adaptabilidad ante un cambio que está en el ADN cultural. Y un tercer punto que dice que es clave armar un plan que sea preciso, estratégico y realista, y saber que este puede ser accesible si enfocamos nuestras acciones adaptadas al contexto. Y podemos ver acá lo sorprendente de que, aun cuando en esa frase está considerado el plan, está considerado la estrategia, también se dice que eso que puede ser accesible, ya vemos un condicional, un potencial ahí, puede ser accesible si y solo si enfocamos nuestras acciones en adaptarnos al contexto. Como si el plan y lo que tengamos como estrategia estuviera supeditado a nuestras acciones de adaptación, de adaptabilidad hacia lo que hagamos. Esas tres frases que yo tomé son claramente lugares en donde podemos ver algo de lo que tenemos que tener cuidado. Y eso de lo que tenemos que tener cuidado es que llegar a conclusiones sin haber visto y sin haber comprendido el problema nos puede llevar a no solamente dispersiones, sino que nos puede llevar a soluciones que realmente sean más problema que lo anterior, más conflicto que lo anterior, y no solamente conflicto, sino más estragos. Eso quiere decir que nos lleva a un peor lugar por no considerar que esas soluciones a las que queremos llegar, esas conclusiones a las que queremos llegar, no tienen el sustento, no tienen
la comprensión de desde dónde parte el problema y cuál es el problema con el que nos encontramos, por el cual queremos solucionarlo. En este caso, con la adaptación o la adaptabilidad. Sea adaptación de lo que ahora también voy a comentarles, que es la adaptación pasiva o adaptación activa a la realidad, como lo plantea Pichon Rivière a través de la psicología social. Yo estudié psicología social, soy recibido como psicólogo social desde hace muchísimos años. Una de las carreras que estudié es esa. Y Pichon Rivière hablaba de la adaptabilidad, de la adaptación pasiva a la realidad y la adaptación activa a la realidad como una dialéctica ante diferentes situaciones en la vida cotidiana. ¿Qué hacía el humano o qué hace el humano en diferentes contextos si se adapta a eso o si tiene una cierta resistencia y alienación, ahí está, ahí salió, ahí pude decir bien la palabra, alienación que no le permite entrar en una adaptación con ese contexto, con esa realidad. Ahora, también hay muchos otros profesionales que hablan del peligro de la adaptabilidad como solución. ¿Por qué? Porque también el humano tiene cierta tendencia a adaptarse también a las cuestiones que son, por ejemplo, achicar circuitos, ir hacia un lugar menor, hacia condiciones que son peores en un contexto de vida. El humano también tiene esa tendencia de adaptarse incluso a cosas peores que las anteriores y ahí se adapta muy fácilmente a eso. Y después hay algo peor que adaptarse a eso, que es normalizarlo. El humano no solo se adapta a esas condiciones que son peores que las anteriores, sino que las empieza a formar como algo normal, una norma, algo cotidiano. Y se vuelve aún peor porque después generar un quiebre en esa inercia que pasó a ser una normalidad es mucho más difícil que algo que logramos detectar pero que todavía no se instaló en nuestra cotidianidad. ¿Por qué traigo todos estos ejemplos? Porque tanto hablemos de adaptabilidad como se habla ahora a través de las habilidades blandas, como la adaptación pasiva o activa a la realidad que nos plantea Pichon Rivière, ambas cuestiones nos están planteando dialécticas que no nos solucionan el planteo que hoy en día hace el humano, el planteo que hace hoy la sociedad con respecto a qué hago ante los cambios constantes que veo en el contexto de la realidad cultural, la realidad, vamos a decirlo así, la realidad cultural, la realidad política, la realidad económica, eso en donde pareciera que es imposible de que nosotros tengamos cierta incidencia sobre eso que ya viene así y no puedo hacer nada, pareciera que no puedo hacer nada ante eso. Entonces, esto que estamos recorriendo también nos permite ver que la interrogación no está en si es adaptación pasiva o adaptación activa a la realidad, sino en cambiar el foco y plantearlo desde un lugar que es crear la realidad propia. Y este punto es tal vez el que más resuena o el que más muchos estarán pensando, ¿crear realidad propia? ¿Es eso posible? ¿Se puede crear una realidad propia? ¿De qué me está hablando cuando hablamos de realidad, crear realidad propia? Lo primero que surge es decir, eso es imposible. Y yo les traigo una situación particular de un contexto en el cual hay un caballo que es indomable, un caballo que han querido domar personas que conocen mucho sobre doma, personas que son grandes domadores, personas que han logrado domar cualquier tipo de caballos y que ante ese caballo en particular han desistido. Y ante esa situación, un niño de 11 años, no solo que ante la situación que ve, ante la situación con la que se encuentra, logra domar al caballo, que para otros era imposible, incluso ante los que más sabían, sino que logra domarlo en un contexto en el que está observado por todos los adultos que eran los que sabían, los que conocían de la temática, los que tenían experiencia en eso. Logra domarlo ante no solamente esos que lo están viendo, sino que se están burlando y le están diciendo que no va a poder hacerlo. Entre ellos, su padre, que está en ese contexto. Imagínense también en esa situación que ese niño no solamente que logra esa doma, sino que antes de hacerlo,
lo dice, lo anuncia, que va a hacer lo que los otros no han logrado, porque logra contactar, conectar con algo que los otros no ven. Y lo dice, lo nombra antes, voy a lograr domar a ese caballo. E incluso es una apuesta, dice, si yo no, una apuesta o una, vamos a decirlo así, un acuerdo con la situación, dice, si yo no logro domar al caballo, entonces lo pago, porque era parte del contexto en el que estaban todos esos domadores queriendo domar ese caballo. Puede parecer una historia de Disney, lo que estoy contando, pero es una historia que marca, y es un antes y después en la vida de Alejandro Magno, que a los 11 años hizo eso que para otros era imposible de lograr. Eso que para todos los domadores, incluso los que más conocían sobre el tema, los que más experiencia tenían, los que habían domado miles y millones de caballos, no lograban domar ese caballo y sí lo pudo hacer un niño de 11 años. No hay nada más parecido ahí que una cuestión que diga creó realidad propia Alejandro Magno en lo que hizo. Todas cuestiones que parecen imposibles. Y sin embargo ahí Alejandro Magno logra crear una realidad propia en la que doma a ese caballo que se llama Bucéfalo y que lo acompaña en casi todas sus batallas a lo largo de su vida. ¿Y qué es lo que hace por lo cual logra domar a ese caballo? Logra ver y considerar lo que las otras personas que estaban ahí no habían logrado siquiera ver, que es que ese mismo caballo le tenía miedo a su sombra. Y ni siquiera hace un esfuerzo como es la doma común. Eso, el detalle antes no lo dije en el relato de la historia. Alejandro Magno ni siquiera hace un esfuerzo sobrehumano para domar ese caballo que era tan brioso que era imposible de domar. Sino que lo que logra hacer en eso es, con algo mucho más sutil, considerar las luces y las sombras en la situación, considerar el miedo en él, el miedo del caballo, el miedo de las personas que estaban ahí, aún estando ante su propio padre que le decía que no lo iba a lograr, con todas esas consideraciones en lo sutil, casi que no hace ni esfuerzo en lo que se puede entender como una doma más común, por así decirlo, y logra domar ese caballo que lo acompaña durante toda su vida. Podemos ver ahí directamente una creación de realidad propia. Así como lo podemos ver en un montón de contextos en donde muchas personas que no conocen de empresas, no saben de economía y nacen en contextos en donde tampoco ni desde lo familiar conocen cuestiones de empresas, de emprendimientos y logran ser grandes empresarios y logran generar enormes riquezas en su vida. O crear realidad propia al punto tal de que el humano diga que tal velocidad a nivel de un auto de carreras o corriendo no es posible de alcanzar hasta que alguien de repente alcanza esa velocidad y pasa a ser algo que no solamente que es una realidad creada, que antes no existía, sino que pasa a ser algo que más personas, más humanos, sí logran alcanzar. Lo mismo con diferentes inventos, de cuestiones que se logran crear o se logran inventar en el mundo que antes no estaban, que parecían parte de una ficción si se creaban, y pasan a ser una realidad y crean en eso una realidad. Una realidad propia que está, de alguna manera, vamos a decirlo así, en esa cuestión creada. Ahora, para que sea propia, tiene que ser también algo que cada quien de nosotros, cada vez que creamos algo así, si tenemos la posibilidad de crear algo en nuestra vida que antes nos era imposible de crear, porque en nuestro contexto no existía eso y de repente somos quienes en nuestra familia, en nuestro círculo más íntimo, eso era imposible de crear, era una realidad que no era posible de crear. Logramos crearlo, para que sea propia tenemos que también aprender a habitarlo. Podemos ver entonces que todos esos, vamos a decirlo así, ejemplos que dije recién, no son una cuestión de metáfora, no es una metáfora nada más o un cuento que pareciera algo de Disney. Son lugares muy concretos en donde podemos ver que no se trata de adaptarnos a la realidad, tanto sea adaptación pasiva, tanto sea adaptación activa a la realidad, sino que se trata de crear la realidad que queremos crear en nuestra vida. Y por eso también es este tercer
video y este tercer lugar desde el cual entender desde dónde usar también a la adaptabilidad cuando hay que usarla. Porque como hemos recorrido en los primeros dos encuentros, hay un momento en el que tengo que considerar la forma. Hay un momento en el que yo tengo que considerar la adaptabilidad. Pero no es eso lo que nos están diciendo al momento de decirnos que nosotros tenemos que adaptarnos a los cambios que surgen de la realidad. Sino que la adaptabilidad es una forma, es un por dónde. Tiene que ver también con las herramientas que estamos recorriendo a través del cuadro de las coordenadas psíquicas y operativas que yo brindo en la actividad de planificarme. Es una coordenada de 4 de una de las verticales del cuadro que estamos recorriendo en los talleres de planificarme y del cual vos también podés participar porque el jueves 9 de mayo a las 7 de la tarde voy a brindar el tercer encuentro también de planificarme para quienes no recorrieron los encuentros anteriores y quieran participar desde este momento. Pueden recorrer por grabación los encuentros anteriores y integrarse, sumarse a este tercer encuentro de planificarme, que van a ser muchísimos más también, y encontrar también la relación de lo que estamos recorriendo a través de qué relación hay entre esto que hoy en día nos dicen que es la adaptabilidad con la vocación, con el propósito que nosotros tenemos y que queremos elegir para lo que queremos hacer en nuestra vida. Y ese propósito también, la conexión directa, la relación que tiene directamente con la creación de realidad propia. Tal como yo también puedo contarles con respecto a la casa en la que vivo actualmente y que logré comprar gracias a aplicar esta herramienta que es el cuadro de las coordenadas psíquicas y operativas. Para quienes quieran participar del próximo encuentro de planificarme, pueden encontrar el link abajo, así como van a estar las notas a las que me referí recién y el relato de Alejandro Magno y cómo hizo para domar a Bucéfalo. También va a estar el link para inscribirse y participar del tercer encuentro de planificarme. Nos encontramos muy prontamente.